Bien, vamos a ir viendo cómo está la conexión. Estupendo. Ahí estamos por Instagram y por YouTube. Muy bien. Ahí está la conexión. Ok. Perfecto. Bueno, ya estamos conectados ya. Y en condiciones de poder compartir el tema de hoy, que se denomina el difícil camino y el trabajo crístico. Vamos a esperar un poquito que las personas se conecten a la transmisión en vivo y si no, ¿cierto? Para aquellas personas que deseen pueden verlo después en la plataforma de YouTube o la plataforma de Instagram, queda en ambas, ¿cierto? Registrada y simplemente tienen que seguir cualquiera de estas cuentas, conocimiento de sí mismo, ¿sí? Con el logo del ser, ahí ya van a poder acceder a todas las clases los días que lo deseen, si es que no lo ven en vivo. ¿Cómo está, electricista? Hola. Muy bien. Bueno, la clase de hoy, ¿cierto? Es de suma importancia, es de un gran valor para nuestro desarrollo, para el trabajo del conocimiento de sí mismo. Nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ivonne? Buenas tardes. Qué bueno que se pudo conectar. Muy buena noticia. Y Paloma Cano también está ahí en Instagram. Bueno, como les decía, ¿cierto? Este tema es de vital importancia, comprender. Tiene algunos elementos que nos va a ayudar a visualizar, ¿cierto? Como muy valiosos para el trabajo sobre nosotros mismos. Recuerda que la intención del curso es que vayamos teniendo las herramientas, vayamos teniendo, ¿cierto? Los lineamientos, las claridades para cada uno desarrollar este trabajo sobre sí mismo y poder avanzar en el autoconocimiento. ¿Sí? Este trabajo es íntimo, es privado, nadie debe, ¿cierto?, interferir en ello y solamente es de nuestro propio interés. Así es que es muy necesario conocer algunos de estos elementos. Por eso se llama, ¿cierto?, el difícil camino y el trabajo crístico. Alude principalmente, ¿cierto?, a las dificultades que nos vamos a encontrar en este trabajo psicológico. Dificultades que son no menores. La verdad que se habla muchas veces cuando se alude a este trabajo, se habla del trabajo del filo de la navaja. Es decir, que, ¿cierto?, por algo muy delgado, un camino muy estrecho, muy fino, ¿cierto?, hay posibilidades de caer a un lado o a otro, ¿cierto? Ese es el filo de la navaja. Y tiene que ver con que nosotros todos, ¿cierto?, al iniciar este trabajo podemos sentirnos haciendo las cosas de manera correcta y en realidad podemos estar equivocados, ¿sí? Podemos creer que estamos avanzando de una manera adecuada, que vamos dando los pasos que corresponden y nos encontramos que estamos fallando, que es cierto, en realidad no estamos obteniendo resultados. O que al cabo de un tiempo, ¿cierto?, esto que creíamos que era algo correcto que estábamos haciendo, finalmente terminamos decepcionados, cometiendo errores y no entendiendo mucho qué es lo que está pasando. ¿Cómo está Leon Santi, cierto? Y también tiene dos cuentas Leon Santi, o cambió el logo. Bueno, ¿cómo está Leon Santi? Un gusto también, qué bueno que se pudo conectar. Qué rico, ¿cómo está el clima por allá por la quinta región? Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, de las dificultades, cuando las vamos conociendo, vamos a empezar gradualmente a llegar a una claridad. Este no es un trabajo fácil. Esto no es algo que se consiga de un día para otro, de la noche para la mañana, ¿cierto? Como que sea algo muy sencillo. La verdad que es muy difícil. En este trabajo ingresa en estos estudios, solamente hablando de los estudios, porque una cosa son los estudios, ¿cierto?, el curso, y otra cosa es el trabajo sobre sí mismo. A estos estudios ingresan muchas personas, pero son muy pocos los que comienzan un trabajo sobre sí mismo. Pero más, ¿cierto?, o aún menores son la cantidad de personas que logran avanzar. ¿Cómo está Elian? Buenas tardes, bienvenido también ahí a Anderson. Es decir, muy pocos los que logran avanzar, pero imagínate, son ínfimos los que llegan a la meta, los que llegan al final. ¿Por qué? Porque este trabajo no es fácil.
hay unas dificultades que debemos ir conociendo. Vamos a partir nombrando algunas de estas para que vayamos teniéndolas en cuenta y podamos rápidamente, o cierto, en la medida de nuestra propia comprensión, ir atendiéndolas. Una de las dificultades, cierto, importantes tiene que ver con el concepto disciplina. Lo más difícil es forjarnos una disciplina. Y esa disciplina, cierto, se hace difícil por lo que ya sabemos, cierto, esto del ego, por nuestros defectos. Un defecto, ¿cierto? Un día quiere hacer una cosa y otro día tenemos otro defecto y quiere hacer otra. Un día, ¿cierto? Están los deberes de la vida, del trabajo, ¿cierto? Material, los deberes de la familia, y se complica mis actividades personales, íntimas, de práctica, ¿cierto? De estudios que quiero hacer, ya no los puedo lograr. Entonces, forjarse una disciplina, forjarse, ¿cierto? Un trabajo continuo en el tiempo es de las cosas más difíciles y de las pocas cosas que se hablan. Pocas personas se dan cuenta que tienen que establecerse una disciplina de trabajo. Esa disciplina, ¿cierto?, conlleva el trabajo que yo voy a hacer dentro de mí mismo, es decir, la disciplina de empezar a autoobservarme a mí mismo. ¿Cómo está Ignacio? Buenas tardes. Ah, qué bien, y con Juliana, muy bien. Un abrazo de verdad. Y bueno, esa disciplina tiene que ver con el trabajo interno que cada uno va desarrollando con este proceso de ir comprendiendo y realizando la autoobservación sobre sí mismo. Y por otro lado, la disciplina con respecto a las prácticas. Por ejemplo, el desdoblamiento astral. Si quiero aprender a desdoblarme astralmente, tengo que empezar a realizarlo todas las noches o cada vez que me acueste, ¿cierto?, a dormir. Ya hay una dificultad allí, ya hay, ¿cierto?, una complicación, porque no siempre vamos a estar con el ánimo, no siempre vamos a tener, ¿cierto?, las ganas, no siempre vamos a estar motivados para hacer estas prácticas. Entonces ya nos vamos dando cuenta que van ocurriendo cosas que nos van dificultando la disciplina esotérica. Y hay que entenderlo así como una disciplina esotérica, es decir, los elementos que me van a ir forjando un quehacer diario con respecto a mi trabajo interior. Es fundamental. Otro elemento, ¿cierto?, que pocas veces se menciona, pero que es de vital importancia, es el desarrollo de la concentración. Este camino se hace difícil porque nosotros no tenemos la concentración desarrollada. Somos personas, ¿cierto?, que está más bien funcionando la desconcentración, la desatención en el día a día. Juliana también ahí por Instagram, muy bien. Entonces, ¿por qué? Por los mismos defectos. Tenemos pensamientos que nos están llevando al futuro, proyectando, pensamientos que nos están llevando al pasado, ¿cierto?, con recuerdos, con problemas, situaciones que hemos vivido, o alegrías, lo que uno quiera, pero vienen desde atrás y permanentemente nos están sacando del momento presente. Entonces ya vamos dándonos cuenta que hay necesariamente que forjarse una capacidad de estar concentrados aquí y ahora. Poner la conciencia en la acción, poner la atención, ¿cierto?, la energía de la conciencia ahí en lo que estamos realizando y que no existan pensamientos que nos saquen de lo que estamos realizando. Deberíamos tener, ¿cierto?, una capacidad de concentración muy desarrollada. Eso también es parte de este difícil camino, forjarnos una concentración. Si nosotros empezamos gradualmente a forjar esa concentración, vamos a empezar a abrir puertas y recién empezar a desarrollar esta verdadera profundización en nuestra psiquis, que es de lo que principalmente trata el trabajo sobre sí mismo. Por lo mismo, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros tenemos sobre nosotros mismos o en nuestro interior aspectos de nosotros que no conocemos o que no aceptamos derechamente. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está solamente, ¿cierto?, libre en un 3%. Y el 97% de conciencia restante está atrapada por los diversos defectos psicológicos. La hemos mencionado siempre, ¿cierto? La ira, la envidia, el orgullo, la pereza, ¿sí?, los yoes fiesteros, los defectos, ¿cierto?, lujuriosos,
los yoes, ¿cierto?, vanidosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos defectos psicológicos tienen atrapada a esa conciencia, el 97% restante. Pero hay muchos de estos aspectos de nosotros mismos que nosotros creemos que no tenemos, pero que sí están presentes en nosotros. Y aquí ya nos empezamos a adentrar en esto que son lo que llamamos, ¿cierto?, parte del difícil camino. ¿Por qué? Hay aspectos que uno diría que esto es imposible, ¿cierto?, que yo lo tenga. Uno se ve enfrentado, ¿cierto?, en una reunión familiar, en un evento social, y se da cuenta que hay una persona allí, ¿cierto?, familiar inclusive, que uno dice, oye, pero esta persona, qué rabioso es, se enoja por todo, dice uno. No puede ser que no pueda estar un instante sin discutir nada. Es terrible, yo no quiero volver a juntarme con esta persona, dice uno. ¿Cómo está Itchel? Qué bueno que se pudo unir. Claro, y uno dice, bueno, yo le voy a hacer el quite a esta persona, ojalá no la vuelva a ver más, ¿cierto? Deva Caruna, bienvenida, ahí en Instagram. ¿Y qué está pasando ahí? Esto es fantástico. En ese mismo instante estamos frente a un aspecto de nosotros mismos en las profundidades de nuestra psiquis, pero proyectado. Esto es, ¿cierto?, una clave fundamental para poder comprender lo difícil de este camino. Hay aspectos de nosotros mismos, de nuestra propia psiquis, que somos incapaces de poder ver directamente, más sin embargo, sí lo podemos ver proyectado en otras personas. Esto, ¿cierto?, siempre ha estado dentro del gnosticismo conocido como la ley del espejo, ¿sí? Dice Itchel, ¿qué hacer cuando la muerte en marcha no disminuye el deseo en el momento? ¿Seguir aplicando muerte en marcha hasta lograrlo? Gracias, dice Itchel. Qué buena tu pregunta, gracias de verdad. Sí, hay una dificultad, ¿cierto?, sobre ciertos yoes que uno le puede estar aplicando incesantemente la muerte en marcha, ¿cierto? Que es cuando uno le pide a su propia divinidad que elimine esa manifestación ahí en el mismo momento que está ocurriendo, y uno se ve que de repente esta cosa en vez de disminuir aumenta. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Nosotros nos estamos identificando con el momento. Esto es muy fuerte. Hay yoes que nosotros son muy fuertes y nosotros en el fondo entramos en un estado de resistencia, ¿cierto? En donde no estamos realmente comprendiendo siquiera, sino que estamos luchando de una manera en que en realidad, ¿cierto?, el yo solamente se sigue alimentando. Es decir, yo tengo una manifestación de un yo, ¿cierto?, de lujuria, me baja, ¿cierto?, un deseo desenfrenado que no lo puedo parar, dice. Evidentemente, ¿cierto?, cuando está el yo montado, es decir, está agarrado y está ocupando toda nuestra máquina física, y está, ¿cierto?, uno con el deseo sexual intenso, y uno está en pareja, por ejemplo, esto se pone difícil, se pone grave, dice uno, ¿sí? Porque dice, bueno, ¿qué hago acá? Primero que todo, la muerte psicológica le va a ayudar mucho a uno, no hay duda. Más sin embargo, puede haber momentos en que esto realmente inclusive se vea superado, ¿sí? Hay que hacer un principal o un primer ejercicio que es sacar la atención inmediatamente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en ese instante va a ser muy difícil que nosotros podamos dar vuelta en ese instante al ego. Porque hay yoes que son muy fuertes. Es como cuando uno está con un ataque de ira y está violentamente enojado, insultando inclusive, diciendo garabatos. A uno le van a decir, oye, cálmate, y eso va a ser peor. Porque ya el yo está montado. Ahí hay que ser muy preciso, no nos vamos a engañar. Lo que tenemos que hacer es que si uno se da cuenta que ya se le montó el ego, inmediatamente cambiar, ¿cierto?, la atención en lo que estoy haciendo o lo que está pasando. Si es el deseo, ¿cierto?, por ejemplo, que me está ganando y me quiere llevar, ¿cierto?, a la fornicación directamente, bueno, inmediatamente vamos y nos ponemos a hacer otra cosa. Vamos y caminamos, vamos, ¿cierto? Y empezamos a hacer un trabajo de inhalación y respiración para empezar a bajar, ¿cierto?, esa intensidad que está, porque el ego se ha montado. ¿Pero para qué? Esto es un paréntesis que estamos haciendo a propósito de la pregunta de Itchel,
que está muy bien y eso ocurre mucho. Hay que ser muy preciso. Esa es una dificultad, parte de este difícil camino en donde en realidad uno sabe qué hacer. Uno necesita generar, ¿cierto? Un remesón a la conciencia que en el fondo significa sacar la atención de eso que está pasándonos, esa identificación, y llevarla, ¿cierto? La atención a una cosa muy distinta. ¿Pero con qué fin? Primero, con que no caigamos en la manifestación del yo y sigamos, ¿cierto?, al punto de que luego ya la cosa se puso grave y vino por la fornicación, en el caso del ejemplo que estoy dando yo del deseo. ¿Pero para qué? Para que luego tomemos, ¿cierto?, este instante para poder estudiarlo más profundamente. Como bien dice Hitchell, ¿cierto?, la respuesta, ¿cierto?, morir de instante en instante, sí, eso es así. Pero ojo, uno tiene que llegar a estudiar luego ese evento. Porque si uno no estudia ese evento, el evento se va a volver a repetir. Y esto pasa mucho, al punto de que uno va a sentir que es un fracasado, que no se la pudo, que le ganó el ego y me retiro de estos estudios. Esto pasa mucho. Mucha gente sale de estos estudios porque se ve enfrentado a un nivel, ¿cierto?, de manifestación del ego en donde en realidad lo que pasó es que esa persona, a pesar de aplicar la muerte en marcha, luego no hizo un estudio de esa manifestación, no se detuvo a reflexionar profundamente del mecanismo, del cómo se había llegado a ese punto. Porque nada por casualidad, algo ocurrió, ¿cierto?, dentro del día de las manifestaciones del ego que le gatilló esa manifestación. Eso, lo que dice Hitchell, cambiar la atención y luego estudiar el evento, sí. Y yo voy a estar aplicando la muerte en marcha tanto en el evento como en el estudio. ¿Para qué? Para que realmente llegue a mí una comprensión, una luz, una claridad de lo que pasó y no sea simplemente mecánicamente estar repitiendo el evento una vez, otra vez y otra vez. Porque si no hay comprensión, realmente se me va a poner muy pesado el asunto, el camino, el trabajo, con algunos yoes que son demasiado duros. Por eso es tan importante comprender que la muerte en marcha es una herramienta para cada instante y la reflexión, la comprensión, ¿cierto?, que voy a sacar de la reflexión me va a ayudar a traer más luz, más claridad que no la obtuve en el momento mismo. Ese es el sentido, para que luego cuando me vea enfrentado nuevamente a la situación, al evento, yo esté mucho más claro. De hecho, me voy a poder adelantar al evento, porque ya en mi estudio identifiqué elementos de ese yo, ¿cierto?, que se van a estar empezando a manifestar. La lujuria no viene de la nada, la ira no viene de la nada, el amor propio no viene de la nada. Hay, ¿cierto?, gatillantes, situaciones que ocurrieron y que empezaron a generar en mí esa energía y luego ya se hizo presente de manera mucho más patente, pero ya estoy con el yo encima. Es como que una persona, ¿cierto?, que quiera dejar de beber y ya está borracho. Eso va a ser difícil, ¿no? Ya está borracho. Entonces, claro, ya está borracho, bueno, más que llorar por la leche derramada, lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar por qué llegó a ese punto. Y luego cuando se vuelva a manifestar eso, va a empezar la muerte en marcha, muchos con mayor anticipación. Y esto le va a empezar a resultar, y luego de un poquito tiempo va a tener el control de la situación y no los yoes lo van a estar controlando a uno. Bien, dice el electricista, ¿hay alguna clase donde explica sobre cómo se hace este estudio? Sí, la clase 46, los diversos tipos de yoes lujuriosos. Allí, ¿cierto?, aparece la explicación que uno le aplica a estos yoes lujuriosos, pero que es aplicable a cualquier estudio. Existe también la clase, ¿cierto?, de la meditación, clase 22, ¿sí?, que también es para estudiar el ego. Entonces, todo esto es importante para el difícil camino, porque en realidad estas son las dificultades, lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando proyectamos en otros, vamos a darnos cuenta que son aspectos de nosotros mismos, pero que están escondidos, subyacen en nuestra propia psiquis, pero que no la podemos ver de manera directa porque no está tan, ¿cierto?, desarrollada la autoobservación y porque son aspectos muy profundos, aquello que se llama la luna psicológica. Es decir, es un aspecto que está
internamente, ¿cierto? Profundamente en nuestra psicología, pero que está difícil de verlo de buenas a primeras. Sí lo vemos muy claramente cuando lo proyectamos en otro y pensamos que el otro es mentiroso, pensamos que el otro es envidioso, decimos, oye, la persona peleadora, dice, está en Instagram, dice electricista, sí, están en Instagram y también en el canal de YouTube. En ambos están, ¿cierto? Todas las clases, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro. Es necesario, ¿cierto?, empezar a hacer este trabajo de manera tal que empezamos a darnos cuenta que cuando proyectamos en el otro los yoes, son yoes de nosotros mismos. Y que por lo tanto, ya ahí podemos tener una clave para empezar a estudiar. De hecho, cuando tenemos problemas con una persona, ¿cierto? Con una persona tal, discutimos siempre, y uno dice, oye, con esta persona todo el tiempo tengo problemas. ¿Qué está pasando? Eso también es una demostración de que allí, justamente en ese problema que se suscita, es el mismo problema que yo estoy teniendo en mi interior. Es decir, es el mismo yo que en mi interior está, que está generando, ¿cierto?, esta discusión, este problema, este inconveniente, este malentendido permanentemente. ¿Cuál es el trabajo entonces? Comenzar a utilizar esa información. Si yo tengo problemas con un hijo, si yo tengo problemas con un hermano, si tengo problemas con un compañera de trabajo, es ese mismo problema un claro indicio de que es ese yo el que debo trabajar en mi interior. Muchas personas nunca lo aceptarían. Porque uno de los problemas de este trabajo y del difícil camino es que muchas personas solamente aceptan o rechazan información, pero no hacen su propio trabajo, ¿cierto?, psicológico, sino que en realidad se queda en el ámbito de la creencia, que es otro de los aspectos que hacen que este camino sea difícil. Las personas, si no practicamos la autoobservación, la muerte en marcha, como muy bien decía Itchel, está muy bien eso, ¿cierto? Si no aplicamos el desdoblamiento astral, si no estamos realizando la concentración, esto es teoría. Esto pasaría a ser simplemente otro libro entretenido, otra historia entretenida para tener en nuestros archivos. Pero esto no se trata de libros, se trata de práctica, de experiencia, de vivencia, ¿sí? Que ahí es donde está la diferencia. Entonces, uno de los problemas o uno de los aspectos que hace, ¿cierto?, que este camino sea difícil es que cuando uno cree que va súper bien, casi siempre uno cree que va muy bien. Uno se cree una persona buena, correcta. ¿Por qué esto es, ¿cierto?, complejo? Porque en realidad nosotros cuando creemos que vamos bien es porque en realidad vamos mal. Y muchas veces cuando vamos mal o cuando creemos que vamos mal es cuando mejor vamos. Esto ya empieza a ser como, ¿cierto?, como un puzzle chino. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Primero porque las creencias, ¿cierto?, son del ego. Lo que nosotros creamos o no creamos es una simple fantasía de nuestros yoes. Los hechos son muy distintos. Muchas veces cuando nosotros más duro, ¿cierto?, lo estamos pasando, más difícil estamos viviendo las cosas, es que en realidad se están procesando comprensiones que nosotros no estamos a nivel consciente pudiendo capturar, pero que en lo más profundo de nosotros mismos se está procesando. Entonces, nosotros creemos que estamos mal, pero internamente se están desarrollando, ¿cierto?, unos procesos de comprensión que son extraordinarios. Extraordinarios. Y habitualmente cuando creemos que vamos muy bien, en realidad estamos equivocados, porque en ese mismo instante o hemos dejado de autoobservarnos, hemos dejado de practicar, nos estamos sintiendo, ¿cierto?, como en una zona de confort interior y no estamos avanzando realmente, pero nos sentimos bien, nos creemos, ¿cierto?, que ya hemos dado pasos importantes, pero los hechos nos hacen y nos van a llevar a verdaderos, ¿cierto?, caídas, literalmente, en donde nos vemos enfrentados a la realidad de que estamos haciendo mal las cosas.
pero creíamos que estábamos bien. Toda esta, cierto, verdadera, podríamos decir, telaraña que se transforma en el trabajo interior, lo hace muy difícil. Uno podría convencerse de que ha avanzado bastante, y de hecho, si uno se ausculta, se mira a sí mismo, se da cuenta que no ha avanzado nada. Si no tuviera una buena conciencia, una conciencia muy desarrollada, podría darse cuenta de que quizás ha estado estancado los últimos meses y no ha dado ni un paso en su trabajo interior. Entonces, todo esto empieza a ser muy confuso para la mente egoica. Ese es el punto. Nuestra propia mente egoica, ¿cierto?, es la que nos hace creer tal o cual cosa. Es la que nos hace ver como si estuviésemos muy bien y por lo tanto, en realidad nos está engañando. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que todo esto, estas fórmulas, ¿cierto?, estas formas de comportamiento exterior, estas formas en donde, ¿cierto?, tener un buen trato con los demás, decir las cosas correctas, cumplir ciertos cánones, ¿cierto?, morales, éticos, podrían parecernos, ¿cierto?, como muy correctos, muy conscientes. Muchas veces son simple y absolutamente verdaderas, ¿cierto?, cárceles en que está metida nuestra conciencia. La conciencia es de un nivel, ¿cierto?, tan incomprensible para la mente egoica, que hay muchas cosas que para la mayoría podrían parecer absurdas, pero que para la conciencia es realmente la forma de actuar. Por eso muchas veces nos vamos a dar cuenta que las personas no nos van a comprender. La familia no va a comprender hábitos que hemos ido cambiando, no los van a aceptar. Vaya uno ahora a dejar de tomar alcohol. Oye, pero ¿cómo? Si tú siempre has tomado, ¿qué te viene a hacer aquí el cucho? Dice. Oye, si te quedas ahí, tú eres el que animáis la fiesta, pues tómate un traguito, le dice, no. Yo, pero si es que no estoy bebiendo. Ah, ya, dale. Wow. ¿Y qué pasó? Claro, no acepta, ¿cierto?, la familia, las amistades, nuestro entorno, que hayamos cambiado, que ya no queremos beber alcohol. Menos aún, por ejemplo, en las fiestas que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Allá en las fiestas patrias aquí en Chile. No, este gallo está loco, ¿cómo se te ocurre? Ya te pusiste fanático, le dice, no. Y uno ahí va a tener que saber estar atento a las reacciones de uno y seguir haciendo su trabajo. Entonces, claro, hay muchos aspectos que no van a ser aceptados porque socialmente ya, ¿cierto?, eso está dado como sentado, como por hecho, ¿sí? Y por otro lado, ¿cierto?, vienen las verdaderas manifestaciones de fanatismo y mitomanía. Porque en realidad, ser fanático significa no practicar. Y ser mitómano quiere decir con que hayamos hecho algunas prácticas, hayamos tenido algunos logros y ya nos sintamos especiales, superiores. Entonces, esto es un verdadero filo de la navaja. Y aprender a estar consciente a cada instante es un desafío terrible. Esa es la necesidad de comprender que esto no es fácil, que es posible, pero que tiene dificultades, ¿cierto?, que debemos estar muy atentos. Ser fanático, ¿cierto?, no nos ayuda. Ser mitómano no nos ayuda. Y viene justamente de esta dificultad en donde el camino creemos que está bien haciéndose y en realidad va mal. O viceversa. Creemos que vamos mal y en realidad estamos logrando progreso. Entonces hay un aspecto, ¿cierto?, que también va a comenzar a ser muy difícil y esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Y es que nosotros, en la medida que empecemos a trabajar los defectos, a hacer esta muerte en marcha, a estudiarlos, va a empezar la necesidad de empezar a apagar estos yoes. Los yoes, en esta y en pasada existencia, nos han hecho realizar acciones de todo tipo. Hoy día no puede tener cara de bueno, pero en una existencia pasada resulta que fue un asesino. Puede tener cara, ¿cierto?, de angelito, pero resulta que fue un violador o un golpeador de su pareja, ¿cierto? Insultó, mató. O sea, cosas que los yoes hicieron. Claro, uno dice, no, pero es que ese fue el yo, dice. No, pero es que el yo es uno el que, ¿cierto?, le dio la comidita.
Entonces, uno ahora va a tener que empezar a pagar esa fechoría, ¿cierto? Esos actos de los propios yoes. Eso se traduce en lo que conocemos como el karma. Entonces, el karma se paga con buenas acciones, es decir, despertando la propia conciencia, ayudando a otros compañeros, a otras personas, ¿cierto?, que quieran despertar su conciencia. Pero eso no se puede hacer con el yo, ¿cierto?, de la fornicación. Cada fornicada se paga. Y se paga con dolor. Por eso se dice, ¿cierto?, todos los pecados serán perdonados menos uno, ¿cierto? Los pecados contra el Espíritu Santo. Ese se tiene que pagar. No se va a perdonar. Si es que no se paga con dolor, se tiene que pagar con dolor. Porque en realidad, si nosotros realmente, y ojalá ya hayamos comenzado este estudio sobre el yo de la lujuria, para dejar la fornicación, esto es de los actos más antinaturales. Nosotros no comprendemos hoy la naturaleza, ¿cierto?, la biología nuestra, del cómo fue creada y el por qué estamos aquí. No lo comprendemos. Cuando empecemos a hacer nuestras reflexiones, cuando empecemos a profundizar en estos aspectos, nos vamos a dar cuenta de que en realidad nosotros hemos formado un demonio. Nosotros somos y tenemos dentro de nosotros una característica, ¿cierto?, de muy baja vibración. Un verdadero, ¿cierto?, demonio que es la lujuria. La lujuria es terrible, sobre todo porque se lleva, ¿cierto?, consigo la energía del Cristo. Porque cada fornicada, ¿cierto?, es que vamos secando, ¿cierto?, nuestro sistema seminal que está conectado directamente con nuestro cerebro. Entonces lo que está pasando aquí es que en realidad nosotros estamos matando al Cristo, a la posibilidad, ¿cierto?, que vamos a ver luego en la segunda parte, que es el trabajo crístico, la posibilidad de desarrollo del Cristo que está latente en todos nosotros. Entonces eso es muy grave, ¿cierto?, para las leyes superiores, y debemos en algún minuto pagarlos, y mientras más rápido sea, mejor. Porque realmente necesitamos recuperar, necesitamos renovar, necesitamos, ¿cierto?, redireccionar nuestro trabajo y nuestra energía. Nuestra energía, ¿cierto?, es la energía creadora sexual, tanto ocupada en pensamientos, en emociones, en acciones. Y para eso, ¿cierto?, cuando la empecemos a recuperar, vamos a poder desarrollar, ¿cierto?, esto que es el Kundalini, transformándonos en verdaderos alquimistas, transformando, ¿cierto?, el plomo de la personalidad en el oro del ser, de la divinidad. Pero esto, ¿cierto?, es en base también a aquello que ya, ese daño que hicimos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Porque cuando uno, ¿cierto?, se dé cuenta del daño que hace con la lujuria, se da cuenta que uno con esto está dañando toda la naturaleza interior y exterior, va a tener que levantar eso, pero hay que devolver todo ese daño, hay que pagarlo. Eso también hace dificilísimo el camino. Muy difícil. Nuestras formas de convivir, de comportarnos, las palabras que utilizamos, la forma de vestirnos, la forma de hablar, todo está vinculado a lo que realmente, ¿cierto?, somos, y como hoy somos el ego, necesitamos empezar a estudiarnos para darnos cuenta cómo se está escapando la energía, estamos fornicando por todo, ¿cierto?, las llaves que son, ¿cierto?, los sentidos, las formas de expresión, la mente, la fantasía, se está escapando la energía constantemente. Necesitamos aprender a cerrar todas estas llaves para empezar a convertirnos en un recipiente hermético para poder generar el proceso de la transmutación sexual en una unión sexual sana con nuestra pareja, ¿cierto? Maravilloso, ¿cierto?, evento, que es cuando las dos personas se unen sexualmente y pueden formar una tercera fuerza para poder, ¿cierto?, hacer ascender esta energía crística y poder desarrollar nuestras cualidades, nuestras facultades, poder sanar el cuerpo, poder, ¿cierto?, desarrollar cuerpos superiores, un astral solar, un mental solar, un cuerpo causal solar, y unirnos con la divinidad. De ahí viene, ¿cierto?, la necesidad
de empezar a superar las pruebas de las iniciaciones, que es parte de la dificultad en este camino. Pruebas de tierra, pruebas de agua, pruebas de fuego, pruebas de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos haciendo este ascenso de la energía creadora sexual, necesariamente tienen que ir siendo probadas nuestras virtudes. Entonces, si alguien realmente va desarrollando el desapego, le van a hacer la prueba internamente de tirarlo por un acantilado, por un abismo, para ver si grita o no. A ver si está pegado a las cosas de la vida, a la vida misma, inclusive. Tiene que demostrarlo. Y esto hay que probarlo. La prueba del fuego, la persona se va a ver, ¿cierto?, enfrentado a escenas de ira, de discusión, pruebas, ¿cierto?, de fuego donde le van a probar la lujuria. Prueba de Irene, una de las más duras, ¿cierto?, donde el iniciado tiene que pasar entre medio de filas de mujeres desnudas, y que no van a ser las mujeres feas, las mujeres hermosas, ¿cierto?, y que lo van a estar llamando a la fornicada. Y para la mujer lo mismo, va a pasar, ¿cierto?, entre medio de filas de hombres, de cierto guapos, y que la van a estar llamando a la fornicada. Y tiene que pasarlo. Se está probando ahí ya, ¿cierto?, el fuego, el temple, el carácter, la decisión en su trabajo interior. Las pruebas de aire, ¿cierto?, ya las mencionamos. Las pruebas de tierra, para ver si es capaz de vencer las dificultades económicas, las vicisitudes del dinero. La tierra, ¿cierto?, lo material, aquí lo físico. Y va a tener que verse enfrentado y enfrentada a estar sin dinero, a estar frente a la pobreza, a ser capaz de no hacerse problemas si no tiene, ¿cierto?, la comida exquisita, ¿cierto?, la fineza de un restaurante, sino que más bien ahí enfrentado a comer comida muy sencillita, hasta en un lugar que no está ni siquiera muy limpio, y rodeado con personas que en realidad no tienen apenas para vivir y que tienen, ¿cierto?, ropas rotas y formas, ¿cierto?, de alguien pobre. Estas pruebas hay que vivirlas y son parte del difícil camino. ¿Por qué? Porque estamos buscando ascender. El camino es nuestra propia columna vertebral, pero esa columna vertebral hay que ganársela. Hay que triunfar sobre sí mismo. Ese es el trabajo, pero en hechos reales, concretos, para poder en realidad demostrarnos y demostrar, ¿cierto?, nuestra divinidad, que estamos en serio haciendo una transformación interior. De eso se trata. Y recién allí vamos a poder en algún momento llegar a eso que es el trabajo crístico. El trabajo crístico, que nos parece como, ¿cierto?, de solo mencionarlo ya es algo como wow. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el Cristo en esto? Es todo esto, todo el trabajo sobre sí mismo, tiene que uno darse cuenta que está realmente hablándose del trabajo con la energía cristónica, que es nuestra propia energía creadora sexual, que está contenida en nuestras glándulas sexuales, en los ovarios de la mujer, en los testículos del hombre. Ahí están, ¿cierto?, en las glándulas seminales. Está la semilla. Esa semilla es fruto, nace, ¿cierto?, desde el sol mismo. Es energía solar condensada. Eso es lo que nosotros comemos, inhalamos, vemos. Todo esto, ¿cierto?, está en esa vibración porque viene gracias al sol. Usted apaga el sol un par de días, un par de veces y esto se muere todo. Se acaba todo. El sol es el regente y mantiene la vida. Y es esa misma vida que está ahí, ¿cierto?, es la que nos da vida a nosotros. Este cuerpo, el tuyo, el mío, y todos, ¿cierto?, los seres vivientes han sido creados a través de la energía del sol. Y esa es la misma energía que a través de la comida, de lo que inhalamos, de lo que vemos, ¿cierto?, impregna todo lo que nosotros somos ahora. ¿Y dónde se condensa? En nuestra energía seminal, que es la única capaz de crear. Entonces, para eso, ¿cierto?, necesitamos desarrollar nuestro interior, nuestra psiquis, limpiarla, liberando, ¿cierto?, nuestra conciencia del ego, para poder realmente empezar a acumular, como decíamos, ¿cierto?, como un verdadero recipiente hermético, esta energía, y empezar a poder recién ascenderla por el canal medular, el Sushumna, ¿cierto? Cuando se abre, ¿cierto?, un agujero, ¿cierto?, que está en el coxis, puede entrar por este nadi, el Sushumna, ¿cierto?, o nadi chitra, sube, ¿cierto?, la energía creadora sexual cuando ya hemos llegado
a un punto en donde, ¿cierto?, ha madurado la energía sexual. Ahí se despierta el fuego sagrado. Tienen que realizarse 4 subidas. Físico, astral, vital, perdón, físico, vital, astral solar, mental solar, y recién ahí vamos a llegar al cuerpo causal solar. Cuando llegamos al cuerpo causal solar, a la quinta, ¿cierto?, subida, nosotros vamos a lograr la fusión o el nacimiento del Cristo. Se elige el camino, ¿cierto?, entre el camino espiral que nos lleva al nirvana, que es un camino, ¿cierto?, de mucho éxito, pero que no llega hasta la conquista del ser. Y por otro lado, ¿cierto?, está el camino justamente directo, que sí nos lleva a la unión directa y total definitiva con nuestro ser interior. Entonces, cuando se elige este camino directo, ¿cierto?, nace el Cristo, porque recién se empieza y se ha decidido hacer un trabajo en serio. Imagínate lo que estamos hablando. Recién se puede decir que esa persona va por algo mayor. Mientras tanto, simplemente se transforma en un iniciado. Pero un iniciado de misterios mayores es cuando elige, ¿cierto?, ya el camino directo. Nace el Cristo. Y este Cristo, ¿cierto?, es el que va a desarrollar en nosotros el trabajo más difícil, que es la eliminación de los yoes causa. Porque hasta ese punto todavía no se ha eliminado todo el ego. Por eso, ¿cierto?, necesitamos esa energía superior. Pero para que esa energía superior del Cristo, que está impregnado en todo, pero que no está, ¿cierto?, hecho y desarrollado en nosotros, se necesitan estos primeros cuatro cuerpos: físico, vital, astral solar, mental solar y luego el causal solar. Allí comienza realmente este trabajo en serio para poder desarrollar, ¿cierto?, este Cristo. Este Cristo poco a poco se va a ir adueñando de la máquina, de estos cuerpos. Se va adueñando, quiere decir que va a ir tomando posesión de los procesos, ¿cierto?, mentales, procesos físicos, procesos emocionales, instintivos y sexuales. Es decir, se va adueñando de toda la máquina. Pero esto es un proceso gradualmente, ¿cierto?, para que realmente ocurra esto. Por lo tanto, en el proceso se va a ir viendo como que esa persona es imperfecta porque tiene todavía los yoes, pero en realidad tiene encarnado al Cristo. Es, ¿cierto?, un cristificado. Se ve como alguien, ¿cierto?, que es llena de, todavía tiene cosas que totalmente para rechazar, porque el ego es para rechazarlo, para no tenerlo, pero ya tiene, ¿cierto?, el Cristo encarnado. Entonces, por eso se vive lo que es el Vía Crucis, es decir, el proceso, ¿cierto?, de crucifixión, en donde se carga la cruz, que también es simbólico. Vamos a entender que todo aquello que nosotros hemos visto, ¿cierto?, a través de películas o en la Biblia u otras, ¿cierto?, fuentes, acerca del Cristo y la cristificación, no es respecto a una persona en particular, exclusivamente, sino que tiene que ver con el propio trabajo y desarrollo que cada uno de nosotros debe desarrollar en su propio mundo interior. Ojo, esto es en el propio mundo interior. Esto no es algo externo, no es algo que tenga que uno, ¿cierto?, andar de túnica blanca, de pelo largo y... No. Estos son procesos esotéricos, ocultos, internos, que la persona va a ir viviendo de manera muy privada, muy oculta, muy silenciosa. De esto no se tiene que enterar nadie, no es que algo que no tenga que contar, al contrario. De hecho, existen personas que están cristificadas hoy en día y nadie se entera, solamente los que tienen ciertos ojos para ver, es decir, conciencia despierta para saber que hay alguien cristificado. Y esto ocurre no solo, ¿cierto?, ocurrió hace 2000 años atrás, sino que ocurrió y va a seguir ocurriendo. No son muchos, pero hay personas que se han ido cristificando y que van alcanzando ciertos niveles de conciencia superior. ¿Producto de qué? De su práctica intensiva en relación a su propia energía creadora sexual, a la eliminación del ego y sobre todo también a esto que es poder compartir con otros el cómo hacer su propio trabajo. Entonces, realmente nos vamos a dar cuenta que el desarrollo del Cristo, ¿cierto?, el trabajo crístico, es realmente uno de los trabajos más importantes, porque si nosotros no llegamos a esa altura, nunca vamos a poder eliminar definitivamente
todo el ego, porque el Cristo viene a eliminar las raíces mismas del ego, lo que se conoce como el yo causa, las causas del error. Nosotros, todo el trabajo que podamos hacer va a llegar hasta un punto, todos nosotros, ¿cierto? Hasta un punto de máximos esfuerzos, de máximo, ¿cierto? Desarrollo interior. Vamos a llegar a lo máximo de nuestra, ¿cierto? Uso de nuestra energía, de nuestra, ¿cierto? Entrega. Habiendo creado estos cuerpos, habiendo, ¿cierto? Trabajado en el ego, habiendo compartido, ¿cierto? La información con los demás, vamos a llegar a un punto en donde ya no se puede hacer más, donde ya no hay más que hacer. Llegado a ese punto, llegado a ese momento, es que adviene este nacimiento del Cristo interior. Esto no es para todo el mundo, pero no porque no pueda ser para todo el mundo, sino que no es para todos porque son muy pocos los que de verdad se entregan a un trabajo interior de manera decidida y definitiva. Y como decíamos al principio, porque hay elementos que en general a las personas les cuesta mucho poner, ¿cierto? Son la disciplina, la concentración, la entrega en el trabajo. Eso ya es muy duro para la gran mayoría. Y esos son los requisitos más sencillos, más básicos para siquiera empezar el trabajo interno. Y es por eso que se hace, ¿cierto?, tan difícil que existan personas cristificadas. Pero llegar a ese punto es indispensable para poder realmente culminar el trabajo sobre sí mismo. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel, ¿cierto?, realmente va a haber quien pague todo el karma, quien elimine todo el ego. Si uno sigue, ¿cierto?, lo que fue la enseñanza de Jesús el Cristo, de Yeshua ben Pendirá, se va a dar cuenta que lo que él estaba mostrando era el trabajo que había que hacer cada uno dentro de sí. Él no buscaba seguidores, él no buscó, ¿cierto?, formar iglesias. Él lo que él quería era mostrar que el trabajo era difícil, ser un Cristo no es fácil, y sobre todas las cosas que todos tenemos esa oportunidad. No tiene ningún sentido, y por favor piénsalo muy bien, reflexiónalo, ¿qué sentido podría tener que alguien haga un trabajo de esa magnitud, que hasta hoy, 2000 años después, todavía se sepa, se conozca de aquello, si no es por una razón de utilidad para la humanidad? Muchos se quedan con la idea de que Jesús murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados o lavados. Cristo muere en la cruz para eliminar el ego. Eso es lo que está diciendo allí. El Cristo, es decir, el Cristo interior, cuando uno lo logra encarnar, muere en la cruz, en realidad, ¿cierto?, se sacrifica en el cruce, ¿cierto?, en el acto sexual, en términos de que el sacrificio es el trabajo en el sexo. ¿Por qué el sacrificio? Porque ahí está, ¿cierto?, bajando a la novena esfera. Esto hay que comprenderlo bien. El sexo, la novena esfera, el acto sexual, es la máxima prueba para el esoterista. ¿Por qué? Porque es allí donde la mayoría, el 90% de las personas se queman. Porque es el sexo la piedra de tropiezo y roca de escándalo, piedra. Y dijo, ¿cierto? Jesús decía, aquí eres tú, Pedro, la piedra, que eres el cimiento donde fundaré mi iglesia. Pedro, piedra, es el sexo, la piedra cúbica, ¿cierto?, de los hermetistas, de los ocultistas, de los, ¿cierto?, de los que trabajan en la forja encendida de los cíclopes. Es decir, es el sexo, la piedra, donde se fundamenta la iglesia, el templo de el Cristo, donde fundaré, ¿cierto?, mi iglesia, dijo el Cristo. Es decir, está dando la clave de que a través del sexo, la piedra,
es que se puede levantar la iglesia, el templo del Cristo. Esto es lo que está, ¿cierto?, diciendo. Y así, si uno empieza a recorrer con una mirada comprensiva, reflexiva y profunda, en reflexión, va a poder irse dando cuenta de que todos los hitos, todo lo que enseñó Jesús, el Cristo, no era la biografía, su biografía. Él estaba enseñando cómo hacer el trabajo crístico. Por eso decía, ¿cierto?, sobre la cruz quedó esa inscripción que decía INRI, Ignis Natura Renovatur Integram, ¿cierto? INRI. ¿Qué quería decir? ¿Cierto? El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Es el fuego del deseo, ¿cierto?, transmutado en la energía sexual, es el fuego sexual. Si tú te fijas, donde se genera todo ese fuego, ¿dónde es en nosotros los seres humanos? En el sexo. Ahí está el fuego, la parte, ¿cierto?, más energética que nosotros tenemos. Cuando se junta hombre y mujer, hay un fuego ahí. Y eso quema. Es la energía. Entonces el fuego, ¿cierto?, es el que es capaz de transformar. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Está permanentemente creándose a sí mismo y transformando la naturaleza. ¿Quién es la naturaleza? Nosotros somos la naturaleza porque nosotros somos el mundo. Nosotros somos el mundo. Y este mundo, ¿cierto?, que pasa por una génesis, una creación. Cuando se habla de la génesis, se está hablando de la creación de la tierra. Y la tierra se crea en 7 días. ¿Cuáles son esos 7 días? Estos mismos 7 centros, ¿cierto? 7 chakras que en el fondo van dando paso a esto que somos nosotros, porque se crea, ¿cierto?, un aspecto físico, se crea, ¿cierto?, un mundo vital, se crea, ¿cierto?, una dimensión astral, se crea un mundo mental, se desarrolla, ¿cierto?, el causal, tenemos, ¿cierto?, la capacidad a nivel búdico y átmico, es decir, tenemos todos los centros, ¿cierto?, está la génesis, pero esa génesis está incompleta, porque si no estaríamos todos conscientes y liberados. Entonces, el trabajo crístico tiene que ver con que en realidad comienza el génesis cuando nosotros empezamos a utilizar nuestra energía creadora sexual a través de las aguas seminales. Las aguas que están y que son nuestra propia energía creadora sexual. Y todo, ¿cierto?, es a través de un trabajo en pareja. La Biblia es en realidad un libro, ¿cierto? Bueno, este libro que hoy se conoce como Biblia está bastante modificado, tergiversado malintencionadamente, pero en general el origen mismo de la Biblia tiene que ver con que es un libro, ¿cierto?, esoterista, esotérico, que solo los que tienen conciencia despierta van pudiéndolo comprender. Pero ¿por qué ha perdurado por tanto tiempo? No va a decir que porque la iglesia lo ha sostenido, no. Es porque contiene una información que tiene que trascender a la propia humanidad, porque es los, ¿cierto?, fundamentos del por qué estamos nosotros aquí y qué es lo que debemos hacer. Lamentablemente, nuestra humanidad está viviendo la edad del Kali Yuga. ¿Qué significa eso? Que este es, ¿cierto?, el último ciclo de los 4 ciclos que cualquier humanidad tiene. Humanidades todas tienen, ¿cierto?, un ciclo de oro, un ciclo de plata, un ciclo de bronce y un ciclo de hierro. Y nosotros estamos en esta del hierro. Por eso se llama, ¿cierto?, se le denomina Kali Yuga. Y lo complejo es que en este tiempo las cosas están demasiado pesadas porque estamos en un proceso involutivo de decadencia. Por eso vivimos lo que estamos viviendo. Y es por eso que también, ¿cierto?, se dice que en este último tiempo saldrán ángeles y demonios y a todos se les dará oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Pero es un desafío que cada uno de nosotros pueda hacer su propio trabajo. Esto es íntimo, privado, pero muy posible de hacer porque justamente en estas dificultades de los tiempos es cuando más ayuda se va a entregar y se está dando a aquellas personas que genuina y valerosamente desean hacer su trabajo interior,
que no lo tenían claro hasta el momento en que le dicen a uno, oye, esta es la razón para la cual está uno acá. Y mientras tanto no se entera uno, bueno, está de pajarón viviendo, pero cuando se entera uno dice, bueno, ahora parece que ya entiendo por qué y para qué estoy acá. Y de eso se trata, que seamos capaces de comprender que este trabajo es una oportunidad y estamos recibiendo toda la ayuda del cielo para poder desarrollarlo. Esto es una verdadera oportunidad. Y el que lo va entendiendo y el que lo va haciendo se va a ir dando cuenta que es así. Esa es la invitación y de eso se trata. Arrojarnos a hacer este trabajo sin miedo, sin dificultades, con los anhelos, ¿cierto?, profundamente espirituales que nos animan y sabiendo que en realidad podemos llegar hasta el final si nos decidimos a hacer definitivamente el trabajo sobre sí mismo. ¿Que es difícil? Sí, no vamos a negar eso. ¿Pero por qué es difícil? Por nuestra naturaleza interior, el ego. Pero sobre todas las cosas, eso también da más valor a lo que podamos avanzar y lograr. ¿Sí? Ayúdate, que yo te ayudaré, dice el Cristo, y aquel, ¿cierto?, que golpea, se le abrirá, aquel que llama, se le oirá. Y, ¿cierto?, es necesario que uno comprenda que necesitamos agarrarnos de nuestra Divina Madre y en constante oración estar aprendiendo a eliminar a cada instante esos defectos que van apareciendo. Este es un desafío. Es un desafío poder poner la atención en nuestro interior y empezar a eliminar esos yoes que van apareciendo. Pero de eso se trata. Cuando pongamos, ¿cierto?, permanentemente la atención en nuestro interior y empecemos a descubrir y descubrir y descubrir y por lo tanto a orar y orar y orar, vamos a cumplir con aquello que, ¿cierto?, ya lo había dicho el Maestro Jesús, ¿cierto? Velad y orad para que no caigas en tentación. Esa es, ¿cierto?, la prerrogativa de los valientes. Se requiere ser valiente. Se requiere tomar esto, ¿cierto?, con verdadera hidalguía, con verdadero, ¿cierto?, arrojo, empuje, pero sabiendo que estamos haciendo lo más importante que cualquier ser humano puede llegar a desarrollar. Esa es la invitación. Dejar, ¿cierto?, de perder nuestro tiempo y poner nuestra energía, nuestro ánimo en lo que de verdad nos va a dar frutos ahora y siempre. Necesitamos empezar a experimentar y despertar nuestra conciencia. Cuando nos arrojemos y empecemos a experimentar levemente, ¿cierto?, el despertar de la conciencia, va a ser el indicio claro y preciso de que estamos yendo por donde debemos ir. Sin descartar, ¿cierto?, que hay dificultades y sin descartar que requerimos mucha ayuda. Tenemos que tomarnos de la Madre Divina a cada instante y rogar por la muerte de cada defecto de cada yo. Si hay preguntas, las pueden hacer para que aclaremos, ampliemos lo que quede, ¿cierto?, sin explicar. Aleja Marroquín, bienvenida, ahí en Instagram también se conecta. Y les recuerdo, mientras tanto, que dentro de 20 minutos, yo creo, 6:30, son las 6. ¿Ya? Sí, 6:30, sí. Vamos a hacer el fogueo de la clase número 3, que nos está quedando pendiente, ¿sí? Aquellas personas que quieran participar. Recordar que pueden ir tomando el curso, siendo que nos sigan por Instagram, por YouTube, lo pueden hacer. De tal manera que puedan irse enterando de los temas, recibiéndolos y practicándolos, que es lo importante. La verdad que no sirve nada más que practicar esta información y vivenciarla. No tienen que creerme a mí ni a nadie que dé esta información, tiene que uno practicarla. Es la única forma de uno salir adelante, que es vivenciando. Gracias a ti, Ivonne. Muchas gracias. Luego del fogueo, ¿cierto? El día próximo martes vamos a tener la siguiente clase, que es la clase número 39, si no me equivoco, es la no identificación de las cosas, con las cosas de la vida diaria y por qué juzgamos a los demás. Tema interesante para poder empezar también a profundizar en eso que tiene que ver con el vínculo y cómo nos vamos descubriendo a través del otro, ¿cierto? Nos vamos conociendo. Entonces, este fogueo, ¿cierto?, del día de hoy, quedan todas invitadas, invitados. Vamos a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en ese grupo, puede igual escribirme al +569 99 60 35 06. De tal manera que a través de ese cierto WhatsApp me escriben y yo les hago llegar el enlace si es que quieren participar de esta actividad de fogueo, que es para aquellas personas que quieran prepararse y poder, ¿cierto?, ir compartiendo esta información con
con quién, ¿cierto?, puedan ustedes llegar, a quién pueden ustedes llegar, ¿sí? Esa es la intención. Bueno, si no tienen preguntas como vemos hasta ahora, le agradecemos su conexión. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana, que sea muy provechoso y adelante, que, ¿cierto?, es importante que hagamos de nuestra vida algo constructivo y edificante para que, ¿cierto?, avancemos realmente positivamente. Gracias a ti, Elian. Muchas gracias, de verdad. Y gracias, ¿cierto?, a quienes se han conectado. Abrazos, buenas tardes, muchas gracias, que estén bien.